Ajá, ya está grabando. ¿Cómo les fue con los videos? ¿Sí lo pudieron ver? Sí, están muy Sí, buenos. Sí, ok. yo solo no pude ver uno, el último, bueno, el que ya era creo que del tema de hoy. Ah, el de AWS. No, creo que el siguiente. Había uno de introducción a la capa física o algo así, ¿no? Ah, sí, bueno, esa es esta clase. La idea es subir el video de esta clase. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces, si por favor dos de ustedes pudieran decirme sobre el primer video, sobre la historia de Internet, qué les pareció o qué aprendieron. Que le debemos todo al ejército y a los problemas económicos del mundo. ¿Le debemos todo al ejército? ¿Por qué, César? Pues el primer desarrollo, el de ARPANET, fue justamente como parte de el sistema de defensa norteamericano, ¿no? Sí, sí, justo es como de los inicios, ¿no? De Internet. La necesidad de... déjame ver por qué hice maximicé esto y ya no encuentro cómo aceptar a más. Ah, ya. Sí, o sea, justo algo que es triste, ¿no? Que cada vez que hay una guerra, pues acelera los procesos de la tecnología, ¿no? Por esa necesidad de los países de defenderse o atacar, ¿no? Digamos, sin entrar en detalle a analizar las cuestiones, sus motivos, se ha demostrado en la historia que en las guerras se incrementa este desarrollo tecnológico y el Internet fue una de estas resultados, ¿no? Fue un resultado de esta guerra, de la Segunda Guerra, justo por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esa es una de las raíces del Internet actual, la parte militar. También, César, mencionabas otra parte, ¿no? Sí, la parte económica que justo de la red que desarrolló Gran Bretaña. Ajá. ¿No fue Francia? Yo entendí que la parte económica justo había sido que Gran Bretaña y Francia había desarrollado una red que se llama Cyclades, que esa Sí. nunca, es muy interesante, pero nunca explicaron para qué la desarrollaron. Ok, ¿alguien más que quiera complementar lo que dice César? Según yo, la francesa era era como una red empresarial. Ah, ok. Diego, ¿no? Sí, Sí. Ajá. Otra motivación del Internet, pues, son los negocios. Ajá, entonces tenemos la parte militar, la parte económica y también tenemos la parte educativa. Ajá, la parte, por ejemplo, HTTP surgió justo por esta parte educativa para compartir conocimiento. Entonces, vean, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, se sigue utilizando lo que nosotros utilizamos y muchas de las aplicaciones que utilizamos se basan en el protocolo HTTP. Hay mucho más sobre la historia de Internet. Digamos, fue un video introductorio para acercarnos a la materia. Y bueno, si ustedes están un poquito más interesados, pues ya podrían buscar un poco más adelante sobre toda la parte histórica. Porque es importante también ver la parte
histórica, porque hay algunos proyectos que siguen actualmente que sí es necesario ver de dónde surgieron. Esperamos que más o menos como al final del semestre estemos comentando algunos temas sociales sobre el uso de Internet. Por ahí la parte de la neutralidad de la red, que es algo muy, muy importante porque cada día ya se empieza a legislar al respecto. Cada día la tecnología está más inmersa en nuestra vida diaria y afecta cada día más cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tan solo el estar nosotros aquí, eh, pues es una muestra, ¿no? De que las redes de computadoras, o sea, imagínense, ¿qué sería de esta pandemia sin las redes de computadoras, ¿no? Sería más difícil que, por ejemplo, yo que trabajo a distancia, sería más difícil que yo haya podido desarrollar ese trabajo. A lo mejor me hubiera tenido que desplazar con un posible contagio, porque no sería el único, ¿no? No sería el único que se tiene que desplazar, sino que varios se tendrían que desplazar, entonces aumentaría la movilidad en el transporte. Entonces, pues cada día afecta más nuestra vida diaria. Había otro video, no sé si alguien nos pueda comentar sobre el segundo video. Pues el segundo video hablaba de cómo el internet llegaba entre los continentes, ¿no? De cómo se conectaban y usaban cables que atravesaban el mar. Ajá. Sí, Sí, lo de la básicamente, ardilla, ¿no? Que la ardilla estaba comiendo su internet, ¿no? Ajá, y que eso, bueno, y que además tenía esa curiosidad de saber, pues, si el internet era algo físico, algo que Ajá. existía, algo que podía ver, y esa curiosidad fue lo que lo llevó a descubrir los cables que conectan todo el mundo por el océano. Sí, ¿ustedes sabían eso? Aldair, ¿verdad? Sí, Aldair, ¿sabías eso? sí lo había escuchado, pero no sabía que la cantidad, bueno, el video ya tiene unos años, pero no sabía que la cantidad era tanta de cables. Supongo que pues cada vez necesitan más Sí, para cada vez se necesitan más soportar. cables. Ujú. Sí, no sé si vean la serie de IT Crowd, ya tiene mucho, ¿no? Es de las series clásicas, pero por ahí lo pueden encontrar. Que el internet estaba, ¿dónde? En el Big Ben, ¿no? Algo así. Y también Adrián nos mencionaba algo. ¿Nos quieres mencionar algo más, Adrián? Pues acerca de los cables, cómo mencionaba todo el proceso de que em, un señor de repente sacaba un cable del mar y cortaba las boyas que lo hacían flotar. Y ya así de fácil, ¿no? Cortaban el cable, lo conectaban y así ya teníamos internet, ¿no? Y que luego incluso el señor solamente se iba a sentar a un lado a fumar un cigarro y ya, ¿no? Ajá. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Justo, bueno, el hecho de que el Internet pues sea en su mayoría cables, por ejemplo, ¿quién regula, por ejemplo, que pues, si a mí se me ocurriera mandar un cable así por no sé, por el mar igual, pues ¿quién regularía ese tipo de cosas? ¿O cómo le hacen para conseguir el consenso entre todos los países de hacer esas redes? Jesús, ¿no? Sí. Sí, Jesús. Pues eso, digo, lo desconozco con precisión, pero entiendo que es con base en los acuerdos internacionales, porque acuerde que cada país tiene límites territoriales y en la parte del mar tienen lo que le llaman una zona, ¿no? O sea, a partir de su frontera tienen una zona en donde se considera que el mar es de ellos y hay otra parte de aguas internacionales, ¿no? Donde dicen que no hay ley. Entonces, me imagino que en aguas internacionales, pues tú puedes llegar y poner tu cable, ¿no? Pero al final tienes que llegar a un país, ¿no? O bueno, esa sería como la idea. Tienes que llegar a un territorio en donde ya hay una ley. Entonces ahí ya supongo que te basas en acuerdos internacionales
para decidir, bueno, para ver si te permiten o no poner esa parte. Pero justo el hecho de que pues pase por los cables como que da relevancia a la inseguridad, ¿no? Que viven la misma red, ¿no? Porque cualquier país en cualquier conflicto podría romper los cables y, y dejar sin red alguna zona, ¿no? Ah, claro. Acuérdate que cuando hay una guerra, de las primeras partes que cortan son las telecomunicaciones, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, estos cables, también hay compañías que los ponen, ¿no? Entonces, pues habría que, o sea, tendrías que ver exactamente cuál es el que estás cortando y no crear más conflictos internacionales. Pero sí, una de las formas de atacar a un país es, bueno, una de las primeras formas de atacar a un país es cortar sus telecomunicaciones. Aquí hay algo que mencionar. Nosotros estamos hablando de cables, ¿no? Que es la forma más barata de comunicación ahorita, porque si nos queremos conectar con otro continente, otra opción es utilizar satélite, pero es más caro. Es más caro utilizar un satélite que hacerlo por cable. Ajá. Entonces, igual, eh, lo podemos ver a lo mejor con los planes de celular y en comparación con un plan de alguna compañía telefónica, que es por medio de cables, que es más barato utilizar cables. Entonces pasa lo mismo con este tipo de cableado. En realidad los cables del mar son de fibra óptica. Son, en las fotos del video se veía que el cable era muy grueso. Bueno, adentro tiene varias fibras ópticas para comunicarse, y lo que hacía el señor pues son esos empalmes que hacen eh, que se comunican todos estos cables, ¿no? Sí, sí, Jesús. Sí, gracias. Una cuestión que me surgió es, bueno, el hecho de que sea fibra. Bueno, él hablaba de que lo fusionaban, pero no dio muchos detalles al respecto. Pero ¿cómo fusionas dos tramos de fibra? Eso no tengo idea. Ok, si quieren empezamos un poco más formal ya el tema, y ahorita mencionamos algo de la fibra óptica. Está conectado Daniel, es que me escribió, Daniel Verdugo, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, eh, les voy a compartir mi pantalla. Porque, bueno, esa es la presentación. Entonces, ajá, esa es la presentación que vamos a ver. Vamos a empezar el día de hoy y tenemos, la idea es ver la parte de la introducción a la capa física. Entonces, estamos hablando de conceptos generales. En redes de computadoras es común que veamos este modelo. Hay varios modelos ah, para ver, pero este es el modelo que vamos a utilizar en esta materia, que es un marco de referencia, ¿no? Es un estándar de referencia. Bueno, no es un estándar, es un modelo de referencia que dentro de cada una de estas capas tiene varios estándares. Es de 5 capas el que nosotros vamos a ver. Casi ya para el final del último tema vamos a compararlo con otros modelos, pero este de 5 capas tenemos la capa física, enlace, red, transporte y aplicación. Entonces, es algo que ustedes necesitan manejar en redes de computadoras. Ese es un modelo que se ve en todos los cursos. O sea, no hay curso de redes de computadoras en donde no se vea este modelo, ya que es la base. Si ustedes revisaron el temario, espero lo hayan hecho, si pueden ver que parte de los temas están englobados en estas 5 capas. Entonces se lo tienen que aprender, o es la recomendación. Ajá. ¿Cómo se lo pueden aprender? Pues es fácil si ven cada,
cada uno de los nombres al inicio. Esperen. Entonces, pues la física, la F, enlace, E, red, y forman pues una palabra, ¿no? Que es Ferta. Entonces, eso lo pueden utilizar. Si se les hace como más fácil para aprendérselo, lo pueden utilizar. Y entonces, la idea es que nosotros vayamos de lo físico hacia la capa de aplicación, que es la última capa. Ese es un enfoque de cómo estudiar redes de computadoras. Desde la capa física hasta la capa de aplicación. Pero por el perfil de la carrera de Ciencias de la Computación, nosotros vamos a estudiarlo de arriba hacia abajo. Entonces vamos a empezar con la capa de aplicación y así hacia abajo. Pero surge un problema porque, por ejemplo, las direcciones IP, que es un número, es un identificador para comunicarse con un equipo, esa dirección IP, si nosotros entramos, por ejemplo, a Internet, cada uno de los dispositivos va a tener una dirección IP que es un identificador para poderse comunicar con él. Es como digamos, un número de teléfono. Entonces necesitamos conocer el concepto de dirección IP porque cuando queramos conectar dos aplicaciones, o un cliente y un servidor de una aplicación, vamos a necesitar la dirección IP. Entonces, si nosotros empezamos a ver conceptos de la capa de aplicación y no hemos visto el concepto de direcciones IP, va a ser como raro, ¿no? Y pueden surgir algunas dudas. Entonces, en la introducción o en esa parte de los conceptos generales, vamos a empezar desde la capa física, o sea, desde hasta abajo hacia arriba, hacia la capa de aplicación. Entonces, es como vamos a ver los temas sin entrar a detalle. Entonces, esta semana vamos a ver solamente la capa física, la introducción a la capa física. La siguiente semana vamos a ver la capa de enlace y la capa de red, me parece, pero ya no vamos a profundizar sobre cada uno de los temas, sino que solamente lo vamos a ver de manera general. Ya que veamos el repaso de las 5 capas, nos vamos a meter a la capa de aplicación, ahora sí, a verlo a detalle y verlo de arriba hacia abajo. Entonces vamos a empezar con la capa física. Entonces, si nosotros lo vemos como abstracto, por ejemplo, a mí me gusta bastante la música, entonces podremos ver como que la música es algo pues, que suena bien, es algo abstracto. Ajá. A nivel de lo que nosotros nos transmite la música. Dependiendo de, no sé, si les gusta la música clásica, les puede transmitir algún sentimiento, alguna obra. Ajá. Hay obras como más tranquilas, hay obras más alegres, hay obras tristes, ¿no? Entonces, digamos como que esa es la parte que yo consideraría que es abstracta. Y eso lo podemos hacer la analogía con las aplicaciones. Las aplicaciones podrían considerarse como que es algo abstracto, porque, no sé, por ejemplo, la aplicación de WhatsApp, ¿no? Solamente nos sirve para comunicarnos, es algo bastante bueno. Y de un lado a otro, o sea, desde un usuario a otro usuario, solamente le llegan los mensajes y quizá no se preocupa por cómo es que llega un mensaje hasta el otro lado. Pero ustedes ya lo empezaron a ver. O sea, ya lo empezaron a ver con el video de que para que llegue un mensaje, a lo mejor ese mensaje va por los cables, ¿no? Va por los cables que están en el océano. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Que para que esa aplicación o esos mensajes tengan sustento para que puedan funcionar, pues se requiere de algo físico, que es por eso le llamamos la capa física. Al igual que la música, para que nosotros podamos escuchar, pues requiere de algo físico, ¿no? Ya sean los instrumentos de una orquesta, o si les gusta alguna banda, pues los instrumentos básicos, ¿no? Guitarra, bajo, batería, la voz.
que sería, no sé, la melodía, eh, la base rítmica, que sería el bajo, la batería, y la armonía, ¿no? Que a lo mejor podría dar la guitarra o algún teclado. Entonces, pero al final necesitas algo físico que está tocando esa música. Aquí también necesitamos los componentes físicos que le dan sustento a toda esta comunicación. Por ejemplo, los cables. ¿Qué otros componentes físicos tenemos? No sé si alguien quiera participar. ¿Qué componentes físicos tienen para llevar a cabo esta comunicación? Por ejemplo, esta clase. La tarjeta de red se podría considerar como un medio físico. Sí, la tarjeta de red, muy bien. Ajá. También. Participó Alan, ¿verdad? Ah, no, fue Ajá. Mauricio, pero ahorita iba a Fue decir. Mauricio. Ok. Sí, ¿qué pasó, Alan? También podría contar como la memoria RAM de cada computadora. Sí, también. Ajá, ¿qué Nuestro más? módem. Nuestro módem, sí. Los satélites para los compañeros que están conectados con datos. Los satélites, ajá, muy bien. El aire, porque donde se propaga el Wi-Fi. Entonces, Genial, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, la música, también. sí, ¿no? No podría haber esa música si no hay ese medio. O sea, en el vacío, ¿hay música o no? Este, no lo sé. Bueno, es una buena pregunta. No, pues Sí, no, sí. entonces, ¿mande? No, sí, ¿No? porque el sonido necesita aire para propagarse. Necesita el medio No, para bueno, propagarse. Sí, exacto. sí, el medio es Jesús. el aire y es la presión del aire lo que hace las ondas sonoras, los Ajá, cambios en sí. la presión. Sí, muy bien. Y entonces nosotros, o sea, las redes de computadoras igual, si es conexión inalámbrica, necesitamos el aire, ya sea Wi-Fi o ya sea por medio de celular. Si nosotros nos conectamos con los cables, o sea, por ejemplo, yo tengo, ¿puedo decir marcas? O YouTube el algoritmo de YouTube me va a bloquear. Yo tengo Telmex, ¿no? Yo estoy contratado con Telmex y no tengo fibra óptica, sino a través de los cables de teléfono. Esos son de cobre. Entonces es otro medio, ¿no? Medio físico. Y la tarjeta de red, por ejemplo, aquí en la presentación, esta es una tarjeta de red. Ajá, es una tarjeta de red de un equipo, eh, una PC, ¿no? ¿no? es una laptop, es una PC. Aquí tenemos otra tarjeta de red. Este es por medio de USB y tenemos algunos cables. Ajá. Entonces, muy bien. Ustedes ya identificaron cuáles son los medios físicos. Todos estos medios físicos son los que necesitamos antes de ni siquiera iniciar la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron el nuevo edificio ahí en Ciencias, pues parte del diseño de este edificio contemplaba tener instalaciones para poner todo el cableado para que la red estuviera funcional. Entonces, los arquitectos ahorita ya es requisito que los arquitectos diseñen parte bueno, los arquitectos y los civiles, los ingenieros civiles, diseñen todo lo necesario. A todos se les corta el audio. Bueno, está preguntando Jesús. No sé si sea mi conexión o... Todo está bien. Yo sí lo ¿Está bien? escucho bien, pero puede ser Muy la bien. conexión de ambos. Sí, sí, la verdad, estamos utilizando Zoom. Digo, Zoom no hay quien le gane a Zoom. Otro comercial. Meet y quizá Webex de Cisco Webex se le acerca, pero la ventaja de Zoom es que si no tienes buena conexión, como que te va guardando en el buffer el sonido y quizá a lo mejor de repente oigan como algo más rápido, porque se guardó en el mío y detectó que la conexión era lenta y después lo va mandando. Entonces Webex no tiene perdón, Meet no tiene esa cualidad, ¿no? No tiene esa, pues sí, digamos cualidad. Entonces es parte por eso estamos utilizando Zoom. Digamos que es mejor. No pueden utilizar Zoom. Bueno, si tienen problemas, si quieren lo ponemos en el Discord y ya vamos viendo cada caso.
Bueno, entonces, regresando a esta parte de los medios, sí, cada uno de esos componentes son necesarios para establecer la comunicación. Se dice que no tienen ningún tipo de inteligencia, ajá, ya que no se hace ningún tipo de interpretación de estos datos. Solamente, por ejemplo, en el caso del cobre, pues es electricidad. En el caso de la fibra óptica es luz. Entonces, no se hace ninguna interpretación de los datos. Se deja a las siguientes capas esta interpretación. Sí, estamos grabando. Entonces, no se preocupen. Se deja a las siguientes capas de interpretación. No sé si han visto que ya cuando uno empieza a escribir un correo en Gmail, ya te empieza a poner como algún texto que, como que predice, ¿no? Como que trata de ser predictivo y poner algo de lo que tú quizá quieres escribir. Bueno, esa es una interpretación, pero esa es de la capa de aplicación. Aquí en la capa física no hay ninguna interpretación. ¿Qué ejemplos tenemos de algunos medios físicos? Ya los mencionaron. Este es el cable, su nombre formal es cable UTP. Ajá. Y tiene ocho cablecitos, 4 pares de cables, ¿no? Cada uno de estos eh, cablecitos, ajá, es cobre que está recubierto con plástico y dependiendo del tipo de cable, tiene algún otro recubrimiento en esta parte. Entonces tenemos 8 cables de cobre, 4 pares que van a ir en un acomodo por colores y se van a conectar en este tipo de conectores que le llevamos de manera, digamos, los que utilizamos generalmente son son RJ45 y el cable hay varias categorías. Entonces, este es el cable UTP que es de cobre. Cada uno de los cables es de cobre. ¿Por qué por qué se llama trenzado? ¿Por qué están trenzados? Porque esto nos ayuda a disminuir el ruido que puede tener. Es decir, esto es para atenuar el ruido que se puede producir. Cada vez que nosotros tenemos un cable, cada vez que nosotros pasamos una corriente eléctrica por un cable, pues hay un campo eléctrico y de manera, digamos, normal, automática, hay un campo magnético. Entonces puede ser que haya interferencia entre ellos. Entonces hay algunas estrategias para disminuir este ruido. Otra de las recomendaciones para tener una mejor calidad en la transmisión es que este tipo de cables no deben de ir junto a los cables de luz. ¿Sí? Por lo mismo que les decía, que el campo eléctrico también, bueno, cuando hay una corriente, cuando se induce una corriente por un cable, además del campo eléctrico hay un campo magnético y entonces esto interfiere de manera negativa con la señal de los otros cables. Entonces, por eso que no junten o no conecten, sí, no acomoden en un mismo lugar los cables eléctricos de los cables de telecomunicaciones. Otro de los cables que también tenemos son los de fibra óptica. La fibra óptica es un cable muy delgadito, aquí se ve, en esta parte. Ajá. Tenemos un cable muy delgadito, pero en este otro tenemos varios, ¿no? Tenemos el azul, el amarillo, el verde y el rojo. Cada uno de esos son cables de fibra óptica que son de un polímero. Es un polímero por el cual va a transmitir una luz y en esa luz es en donde va nuestra información. Hay cables, le llamamos fibra óptica monomodo y multimodo. El monomodo solamente es un haz de luz y el el multimodo tiene varios cables de luz, varios haces de luz que utilizan el fenómeno de refracción para transmitir esta luz. Si son largas distancias, solamente vamos a utilizar un haz de luz, que es el monomodo. Si son distancias más cortas, podemos utilizar el multimodo. Por ejemplo, los cables, este tipo de cables, la norma internacional nos dice que máximo podemos tener un cable de 100 metros antes de poner un repetidor. Ajá. ¿Por qué? Porque la señal se va atenuando.
Los cables de fibra óptica, ahorita no recuerdo el dato, pero sí manejan mayor distancia antes de que sea necesario poner algún repetidor. La última práctica, aquí pregunta Cristian, la última práctica era de armar unos cables de UTP. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? A fin de semestre. Otro tipo de cable también muy común es este tipo de cable, que es el cable coaxial. Me parece que los que tienen Easy tienen este tipo de cable. No sé si alguien me pueda confirmar. ¿No? ¿Nadie tiene Easy? Sí. ¿Sí? Confirmo. Gracias. Sí, gracias. Tienen ese tipo de cable que, digamos, hace algunas décadas se utilizaba más sobre el cable UTP. Pero vean, o sea, no importa, podrían decir, es que es tecnología atrasada o algo así, pero no. Se sigue utilizando bastante y también generalmente lo vemos más cuando tenemos televisión. Alguna antena o televisión por cable. Ese es el cable coaxial. Tenemos diferentes tipos de conexiones, de conectores, pero, o sea, el cable coaxial se llama coaxial porque tenemos este núcleo que es de cobre, que tiene un recubrimiento alrededor justo para lo que se hace es el concepto de la jaula de Faraday. Tenemos una malla que impide o trata de atenuar que desde afuera lleguen interrupciones a este núcleo de cobre que es el que lleva la señal. Entonces, coaxial, ¿no? Porque todos tienen el mismo centro. Y tenemos diferente tipo de conectores. No importa que tengamos diferente tipo de conectores, el cable sigue siendo el mismo. Si han llegado a utilizar, por ejemplo, hay algunos generadores de señales, algunos osciloscopios, donde el conector es BNC, es otro tipo de conector. Tenemos también la parte de antenas de Wi-Fi. Si ustedes abren su lab, no sé si la han abierto, pueden encontrar una antena de este tipo. Bueno, pero este no es antena, este es la interfaz física, la tarjeta de red. Y la antena, que sería como esta, es la que va generalmente en las pantallas de la laptop, porque se tiene una superficie amplia en donde se van a recibir la señal. ¿Cómo va a transmitir la señal? Bueno, ya que recibe la señal, utiliza esos cables, estos dos conectores, van conectados a esta tarjeta. Y entonces ya la tarjeta de red es la que se encarga de recibir esa señal. Recibe esa señal, la procesa a través de lo que llamamos el firmware, se la pasa al sistema operativo y bueno, ya empieza todo el proceso de todas las demás capas. Pero bueno, necesitamos una capa física, los elementos físicos que reciban esta señal para nosotros poderla interpretar para el sistema operativo. Tenemos otro tipo de antenas. Estas antenas también se conectan de forma externa, son antenas USB, y tenemos estas antenas que si queremos captar más señal, queremos captar las señales que están a nuestro alrededor, bueno, estas antenas tienen mayor, digamos, alcance, ¿no? Para detectar. Estas antenas son de dos vías, ¿no? O sea, me refiero a que pueden recibir y pueden transmitir, a diferencia, por ejemplo, de las antenas de televisión. Las antenas de televisión solamente reciben la señal y te la pasan, pero tú no puedes transmitir de regreso. Las antenas de celular, las antenas de las laptops, las de la PC, si es externa, sí pueden tanto transmitir como recibir información. Tenemos algunas categorías de los cables UTP y con base en esa categoría nos va a dar alguna velocidad. Generalmente nosotros estamos aquí, en 1 gigabit por segundo. Es lo que les preguntaba, ¿no? Por ejemplo, según mi contrato de Telmex, creo, yo tengo 20 megabits por segundo. Bueno, ese es M megabits por segundo. Ese es el tope que me dan, ¿no? Me dicen, como máximo tienes 20 megabits por segundo. Vean a qué velocidad transmite este cable, a 1 gigabit por segundo.
si utilizamos la categoría 5E o la categoría 6 de UTP, que generalmente, o en muchos lados, tenemos este tipo de cableado. Entonces, por ejemplo, de mi computadora, bueno, yo tengo una lab, de mi lab al modem, yo conecté un cable, no estoy utilizando Wi-Fi. Entonces, entre mi computadora y el modem, sí tengo esta velocidad. Pero al llegar al modem, pues se hace un cuello de botella porque yo solo puedo llegar como máximo a esta velocidad. Entonces, bueno, es una de las consideraciones a tener. En el 2016 se mejoró esto y, bueno, tenemos con el mismo tipo de cable a 2.5 gigabits, 5, y ya cambiando de cable podemos alcanzar 10, 25 y 40 gigabits. Entonces, hay que analizar la red que estemos armando para decidir qué tipo de cable vamos a utilizar, pero tampoco se olviden del presupuesto. O sea, aunque dijeran, sí, yo quiero que mi red sea de lo genial, muy genial, quiero lo mejor, ¿no? Entonces voy a poner un categoría 8 porque me transmite a 40 gigabits. Pero tienes que cablear todo. Entonces considera que a lo mejor, si quieres poner en un edificio que ya está cableado con categoría 5, con categoría 6, tienes que hacer ese gasto. Entonces lo más seguro es que te digan que no. Por ejemplo, también tenemos las redes, las Wi-Fi. Entonces, aquí voy a utilizar un programa para hacer una pequeña demo. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene duda? ¿No? No. Bueno, esto es casi lo único que vamos a ver de capa física, a menos que nos dé algo de tiempo al final del semestre, porque como les mencionaba, no es el objetivo no es el enfoque que queremos darle al curso. Entonces, no vamos a abundar más allá. Ajá. Ahí, ¿se alcanza a ver? Bueno, no se alcanza a ver, perdón, la costumbre, ¿no? Del salón. ¿Lo ven? Sí, bueno. Entonces, este programa, les compartí una carpeta que se llama software, está en Moodle, entonces ya pueden entrar ustedes. Nos muestra o me muestra las redes que están aquí en mi casa, ¿no? Es una forma de conocer a los vecinos. En Wi-Fi tenemos dos frecuencias, la de 2.5 GHz, la banda de 2.5 GHz y la de 5 GHz. Las tarjetas de red más actuales ya tienen las dos, la de 2.4 y la de 5 GHz. ¿Qué es esto de las bandas? Cuando nosotros tenemos una señal de este tipo, por ejemplo, otra vez se me ocurre el ejemplo de la música, ¿no? Si nosotros tenemos un instrumento, en la música una nota base es el La, ajá, que me parece que está afinado a 440 Hertz o megahertz. ¿Alguien toca algún instrumento? La puerta tal vez, pero... La no. puerta. Pero, sí, pero a veces cuesta, ¿no? Un poco de trabajo. Que esté afinada y todo, ¿no? Tal vez. Bueno, entonces, digamos, pensemos en que tocamos una nota y produce una señal. Entonces, bueno, el eje horizontal es el eje del tiempo y producirá... esto. Creo que no sé usar Paint. Pero una pregunta. Sí, sí, El sí. 2.4 GHz y el 5 GHz tienen que ser estándares, pero se hicieron Sí. estándares, ¿por qué? Porque son frecuencias súper alejadas o que no chocan o no se empalman, porque he escuchado que el problema es luego cuando hay interferencia, el ruido es porque hay como ondas que viajan a la misma frecuencia. Pero nada más es un número que se eligió o sí tiene que ser específicamente. Por ejemplo, supongo que primero se hizo el estándar del 2.4 y luego se hizo la del 5, pero Sí. se hizo por una razón para que no se chocara con la otra, pero nada más escogieron ese número al azar o hay una explicación. No, sí hay una explicación. Cada vez que nosotros, otra vez, por ejemplo, con la cuerda, ¿no? Tocamos una cuerda de un instrumento musical,
producimos una señal. Entonces, generalmente es una señal senoidal, como de este tipo. Ok. Cada una de esas señales tiene lo que llamamos como el valle, que es este punto, Y la y la, cresta. ajá, exacto, la cresta, ¿no? ¿Se acuerdan de sus clases de analítica, creo? No, no, yo no tenemos analítica en el nuevo plan de compu. Ah, bueno, Pero, pero no importa. ajá. Digamos, de aquí a acá se repite esta señal. Eso es lo que le llamamos, bueno, el periodo. Lo representamos con la letra T. Y como eso es tiempo, la frecuencia es cuántas veces se repite este periodo en un segundo. Entonces, por ejemplo, voy a regresar a acá, ¿no? Al Wi-Fi. 2.4 GHz quiere decir que, ajá, sí, muy bien, Manuel, es la longitud de onda. Ah, sí, ¿ven cómo sí vieron esto? Bueno, sí, esa es la longitud de onda y tenemos la amplitud. Bueno, eso quiere decir que la frecuencia de 2.4 GHz se repite 2.4 por 1000 veces en cada segundo. Esa longitud. Ajá. O sea, esa de valle a valle o de cresta a cresta se repite en un segundo 2400, 2.4 por 1000 veces. Para la de 2.4 GHz y para la de 5, pues 5 por 1000 veces por segundo. Esa frecuencia es lo que llamamos la frecuencia. Hay todo un espectro en el ambiente. Hay muchas frecuencias. Algunas frecuencias se han utilizado, por ejemplo, para la televisión, otros para FM, otros para AM, en la parte de radio. Para Wi-Fi es un estándar que sí, o sea, tuvieron que estudiar, tuvieron que ver qué frecuencias no estaban ocupadas y utilizarlas. Hay algunas frecuencias que ya estaban ocupadas y que durante varios años se planeó dejarlas de utilizar para empezar a, a darles el uso, por ejemplo, para telecomunicaciones, ¿no? O sea, esta frecuencia es una señal analógica, pero en computadoras nosotros tenemos una señal digital o señal discreta, que es de este tipo. Ajá. Entonces, pero en el ambiente es una señal analógica. Entonces tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer una modulación de una señal digital a una señal analógica para poder transmitirlo. Es decir, nuestra computadora tiene la antena de Wi-Fi. Es una señal digital. Nuestro componente, nuestra tarjeta de red, tiene que hacer esta modulación de señal digital a señal analógica para transmitirlo, utilizando la antena. Cuando llega el módem, tiene que hacerlo al revés, de la señal analógica a la señal digital. Por eso se llama módem. De módem es de modular y de modular. ¿A qué frecuencia va a responder esta antena? Pues a la de 2.4 y a la de 5 GHz. Entonces sí hay a la respuesta de la pregunta, sí hay un porqué. Se tienen que poner de acuerdo, son estándares internacionales y es porque lo tanto que están utilizando estas dos bandas. Si nosotros eh, queremos una mejor transmisión, vamos a utilizar la banda de 5 GHz. Si queremos mejorar nuestro alcance, pero disminuir la cantidad de datos que vamos a mandar, vamos a utilizar la de 2.4 GHz. Entonces, si nosotros queremos alcanzar mayor distancia, utilizamos 2.4 GHz. Si queremos mejor calidad poder mandar más datos, vamos a utilizar la de 5 GHz. Por ejemplo, aquí estoy en la casa. Esa es mi señal, la señal de mi modem, que lo tengo en la de 2.4 GHz. No sé si tiene la de 5, a lo mejor no. Los más nuevos sí la deben de tener. En esta señal de 2.4 GHz tenemos un intervalo. O sea, no es 2.4 solamente. Tenemos un intervalo que va desde los 2.4 a otro que no me acuerdo, no recuerdo en ese momento. Pero bueno, tenemos un intervalo y a eso le llamamos ancho de banda. ¿Por qué? Porque es un intervalo.
en ese ancho de banda, para 2.4 GHz en Norteamérica, tenemos 11 canales. En Europa tienen 13 canales. Es decir, esta señal de mi módem ocupa del canal 4 al canal 8. Es el ancho de banda de ese canal. Ajá, yo estoy en el canal 6. Vean aquí. Yo estoy en el canal 6, pero se mueve 2 canales, digamos, hacia, vamos a decir, la izquierda y 2 canales hacia la derecha. Ajá. ¿Por qué? Porque es un rango de frecuencia, no es como que solamente me mantengo en ese canal, sino que estoy abarcando parte de esos canales y si se fijan, en nuestro gráfica es como un trapecio. ¿Por qué? Porque, déjame dibujar un trapecio. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene duda? Los canales para qué eran. Es que, bueno, Sí. yo ya había, es mi, no sé qué clases de redes, pero recuerdo muy bien que en una clase en la que sí puse atención, decía que el problema de tantas redes Wi-Fi que llega un punto en que hay demasiadas frecuencias de radio y que Sí. puedes que pierdas señal e interferencia porque ya hay muchas. Y entonces el profesor habló del concepto del canal. El canal único que es como un rango en donde Sí. saque. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu casa hay, no sé, muchos canales que estén, por ejemplo, preestablecidos, digamos que todos son 2. Entonces, si tú te movieras, como ejemplo, al canal 7, te ayudaría mucho para que no se interfieran tus datos con los de las otras personas que viven en sus casas con sus redes, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Bueno, no encontré un trapecio. Pero, sí, o sea, el canal quiere decir que estás dentro de un rango de frecuencias. Ujú. Ok. Digamos, como que ya suena a digital llamarlo canal, pero en realidad sigue siendo analógico. Tienes un rango de frecuencias en donde va a estar transmitiendo tu módem y recibiendo información. Y justo aquí, vean, detrás de este amarillo hay otras redes, ajá, que están sobre el mismo canal. Bueno, aquí los podemos ver, ¿no? Si lo ordenamos, hay 3 señales que están sobre mi mismo canal, sobre el canal 6. Entonces, el aire lo compartimos todos. Entonces, eh, puede haber interferencia. Una ventaja es que mi señal es mayor, casi mayor, ajá, de este lado, del lado izquierdo, del eje vertical. Mi señal es mayor. Entonces, tengo una mejor calidad de la señal, pero aún así podría haber interferencia porque estoy utilizando la misma frecuencia, es el mismo aire. ¿Sí? Sí, me preguntan, ahorita me convendría pasarme al canal 9. Ajá. ¿Por qué? Porque en el canal 9 no hay nadie. Sí, es que perdón, Sí, sí, Jesús. la interferencia solo surge con la misma longitud de onda, es decir, la misma frecuencia. Si están en diferentes frecuencias, pues no surge el fenómeno de interferencia entre las ondas electromagnéticas. Uh-huh. Sí. Entonces, o sea, de todos modos, habría como que tendría que moverme, lo pongo en el 9 y me muevo hacia acá y hacia acá. Ajá. Otra vez, es como, como dice Jesús, ¿no? Es el mismo medio y lo estamos compartiendo. Entonces, sí puede ahí ver allí, por eso se saturan tanto, incluso en la facultad, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la biblioteca, que muchos se conectan, pues obviamente va a haber una saturación, ¿sí? Porque estamos compartiendo el mismo medio, la misma frecuencia. Y vean, si yo me cambio a la banda de 5 GHz, los canales, también aquí hay canales, pero aquí hay más canales, me parece que son 25, están menos ocupados. ¿Por qué? Pues porque las tarjetas más nuevas son las que tienen la habilidad, digamos, están hechas para transmitir y recibir en este rango de frecuencia. Entonces está menos ocupado. ¿Qué me convendría a lo mejor? Cambiarme a la de 5 GHz. Si estoy muy lejos de donde está la señal, no me conviene cambiarme a la de 5 GHz porque voy a tener pérdidas.
Si estoy muy lejos, me conviene quedarme en la de 4 y moverme justo a algún otro canal. Si estoy más cerca, sí me conviene cambiarme a la de 5 GHz o tener las dos. No, quien decide en qué canal va a tener, en qué canal se va a configurar es el módem. Entonces, si ustedes entran a su módem, ya no me da tiempo de entrar al mío, pero pueden entrar y pueden ir viendo los canales. Entonces, si quieren mejorar un poquito su señal o quieren probarlo, bueno, entonces como tarea moral, digámoslo así, pero luego no hacen las tareas morales, van a instalar este software, Insider, o encuentren alguno parecido, vean cuáles son los canales en donde hay menor interferencia, bueno, o que estén menos ocupados, y entonces cámbiense de canal entrando a su modem. Bueno, y con esto, digamos, sería la introducción a la parte física. Ajá. En el eje Y, ok, en el eje Y, ¿qué es lo que se mide? Esos son decibeles. Bueno, de este lado, del lado derecho, tenemos que es dBm, son decibeles por miliwatt. Los watts es una unidad de potencia. Los decibeles lo utilizamos para medir el nivel de intensidad de una señal. Tiene que ver, por ejemplo, con la ganancia y cómo podemos mejorar la señal. Los repetidores lo que le hacen es meterle más energía a la señal. Bueno, utilizan un algoritmo para potenciar esa señal y aumentar los decibeles. Pero en ese de decibeles por miliwatt, mientras más cerca esté del cero, la señal es mejor. Mientras se aleja a los negativos, la señal es peor. Entonces, si lo ordenamos aquí por la calidad de la señal o por la intensidad, digamos, vamos a relacionarlo con el concepto de intensidad. Vean, tiene menos 89, quiere decir que está bastante más alejado de mí. Y la mía debería de ser la más fuerte, ¿no? Casi, ¿no? Menos 52 decibeles por miliwatt. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver, también pueden ir moviendo su equipo en su casa para ver en qué parte está más alejado y qué calidad de señal está llegando hasta allá. La intensidad, digamos, vamos a dejarla así, que es la relacionada con la intensidad. Sí, acá me preguntan qué tienen que ver estas letras. El estándar oficialmente de Wi-Fi se llama IEEE. Aquí está. IEEE 802.11. Ese es el estándar de todo Wi-Fi. Las variaciones que ha habido a través del tiempo, las mejoras que se le han ido haciendo, entonces son las letras. Entonces, por ejemplo, la de 5 GHz es IEEE 802.11 AC. Entonces, si ustedes van a comprar una antena, en las especificaciones deben de fijarse este tipo de letras y ya después ustedes buscan y lo mapean a qué frecuencia y a qué velocidades de transmisión tenemos. Generalmente, la que utilizamos más es la de 54 megabits por segundo en Wi-Fi. Pero bueno, ya hemos llegado hasta la de 1.3 gigabits por segundo. Acuérdense que estos son datos teóricos, o sea, sí, el estándar está así, pero hay que tomar en cuenta otras condiciones. Si prenden el microondas, seguro va a haber interferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el mismo medio. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Sí, el programa se llama Insider. Está en la carpeta de software. Entonces, esta sería la introducción de la capa física, para que vean que es súper necesario y bueno, ya cumplimos la capa física. La siguiente clase, la próxima semana, que es el miércoles, vamos a ver la introducción a capa de enlace. Profesor, pero sí. Me quedó una duda. No entendí muy bien entonces qué eran los canales. Ok. Si quieres, hago un video como complemento para explicarte porque ya es hora. Ajá. Sí, me parece bien. Gracias. Te pido un favor, ¿me lo puedes poner en el Discord? O sea, tu duda para que no se me vaya. Sí.
Ok, ¿El link gracias. del Discord ya lo pasó? Disculpe. Sí, lo puso Ismael el primer día de clases, pero en el Moodle, luego, al inicio está para conectarse al Discord. De todos modos, Ok. si no lo encuentras, mándame correo Sí, y sí. te lo mando. Ajá. Gracias. Sí. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues entonces le dejamos hasta ahí, y nos vemos la siguiente semana. Ajá. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias, profesor.